Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta entrega vamos a calcular la derivada por definición de algunas funciones reales. En el video anterior se obtuvo que la derivada por definición era el límite cuando h tiende a 0 de esta estructura, f de x más h menos f de x entre h. Esta representa la derivada de una función en un punto x cualquiera. Comencemos aplicando la definición de derivada a algunas funciones elementales, como lo es la función constante. La función constante es f de x igual k. Vamos a ver cuál es la derivada de una constante. Acá tenemos la aplicación de la derivada por definición. F de x más h es igual a k, ya que la función es constante, menos f de x es k sobre h. Obsérvese que tanto f de x más h como f de x valen k, ya que la función es constante para cualquier punto del eje x. Muy bien, k menos k es igual a 0 y 0 entre h es igual a 0. Y recuerda que el límite de una constante es igual a la constante, por lo tanto el límite cuando h tiende a 0 de 0 es igual a 0. Así podemos concluir que cuando la función sea una constante, su derivada será igual a 0. Muy bien, continuemos. Veamos ahora qué sucede con la función lineal, f de x igual a x más b. Apliquemos la definición. F de x más h es sustituir en esta x más h. Obsérvese acá, tomas la función lineal completa y donde estaba la x, colocas x más h. Así hemos sustituido esta primera parte de la fórmula. Menos la función original. Acá siempre va la función original, es decir, ax más b, que es la función lineal. Acá se visualiza sobre h. Ahora vamos a resolver este límite. Aplicamos propiedad distributiva, a por x es ax, a por h es ah, más b. Este menos afecta todos los signos dentro del paréntesis. Se tendría menos ax, acá lo tenemos, menos por más es menos b, acá lo tenemos. Acá se puede apreciar claramente que podemos simplificar varios términos. Ax se cancela con ax, ya que tienen signo contrario, y b se cancela con b porque tienen signo contrario. b menos b es igual a 0 y ax menos ax es igual a 0, de tal forma que solo queda ah. Acá lo visualizamos. Pero como en el numerador h está multiplicando, podemos simplificar esa h con la h del denominador de esta manera, obteniendo solo a. Y recuerda que el límite de una constante es igual a la constante, así tenemos que el límite cuando h tiende a 0 de a es igual a, de tal forma que el resultado de nuestro límite es a. Así podemos concluir que cuando la función es lineal a x más b, su derivada es igual a. Por ejemplo, si tenemos la función 3x más 8, ¿cuál será su derivada? Su derivada será 3, que es el coeficiente de x, ya que cuando se aplicó la definición de derivada, la derivada generó exactamente el coeficiente de x, que es a. Hagamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos menos 2x más 100. ¿Cuál sería su derivada? El coeficiente de x es menos 2. Su derivada sería menos 2. Quizás te preguntes, ¿pero qué sucede con estas constantes? Recuerda que la derivada de una constante es 0, tal como ya lo verificamos en el ejemplo anterior de la función constante. Cuando se tenga cualquier constante, por ejemplo menos 3 derivado, siempre es igual a 0. Cualquier constante de cualquier naturaleza puede ser raíz de 3 derivado es igual a 0, puede ser pi derivado es igual a 0, 1 más 2 raíz de 3 derivado es igual a 0. Cualquier constante que se te ocurra, siempre su derivada es igual a 0. Muy bien, continuemos. Veamos ahora la derivada por definición de la función polinómica, en particular esta que está acá, x elevado a la n. Vamos a aplicar nuestra definición, nuestro límite. F de x más h, ¿quién es? Es sustituir en esta x más h. Acá se visualiza x más h elevado a la n, menos la función original. La función original es x a la n. Acá se visualiza
sobre h. Ahora bien, ¿quién es x más h a la n? X más h a la n viene representado por esta expresión. Este es el desarrollo de este producto notable generalizado, esta estructura que se observa acá. Quizás en este momento pase por tu mente, esta estructura se observa compleja. ¿Siempre debo aplicar esta estructura para calcular la derivada? No. La buena noticia es que no. Solo vamos a deducir cuál es la derivada de x a la n y al final verás que es bastante sencilla. Jamás vas a aplicar esta estructura que se visualiza en este momento para calcular la derivada. Muy bien, estos valores n0, n1 que se encuentran entre paréntesis se calculan de esta manera. Obsérvalo acá destacado en morado. Cuando se tiene AB entre paréntesis de esta forma, significa A factorial sobre B factorial por A menos B factorial. Esta es la fórmula para calcular estos valores constantes entre paréntesis. Recuerda que el significado de este símbolo es factorial en matemática. Hagamos un ejemplo de factorial para recordar qué significa un número factorial. 3 factorial es multiplicar 3 por 2 por 1. Y 3 por 2 es 6, por 1 6. O sea que 3 factorial es igual a 6. Otro ejemplo. 7 factorial. 7 factorial es multiplicar 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Esto es igual. Observa pues que el factorial se compone de comenzar con el número que está acá, y multiplicarlo por los números naturales disminuidos de 1 en 1. Después de 7 viene 6, 5, 4, 3, 2, 1. Al efectuar este producto genera como resultado 5040. Observa que los números factoriales crecen muy rápido. Es decir, se pueden obtener valores grandes, muy grandes, con valores factoriales pequeños. Por ejemplo, 15 factorial ya generaría un valor mucho más grande que este. Vale destacar que por definición 0 factorial es igual a 1. Esto es por definición. Muy bien, continuemos con nuestro ejercicio. Calculemos ahora solo este valor constante para poder escribir esta estructura. N0, en este caso A es n y B es 0. Vamos a sustituir en esta fórmula. Se tiene n factorial sobre 0 factorial por n menos 0 factorial. Pero 0 factorial es 1. Por lo tanto quedaría n factorial sobre n menos 0 factorial, que es n factorial. Y al dividir dos valores idénticos, el resultado es 1. Por lo tanto, sabemos que este valor es 1. Y 1 por x a la n es x a la n, que lo visualizas acá. Más todo lo demás quedó idénticamente igual. Pero acá se visualiza algo muy importante. X a la n se puede simplificar con menos x a la n, ya que son idénticos y de signo contrario. X a la n menos x a la n es igual a 0. Por lo tanto, podemos escribir lo siguiente. Acá se visualiza en pantalla la misma estructura, pero sin x a la n, ya que fue simplificada. Pero acá se visualiza algo muy importante. Todos los términos están multiplicados por h. Observa acá, está multiplicado por h. Acá también por h cuadrado. Acá también por h a la n menos 1. E inclusive el último por h a la n. Por lo tanto, vamos a extraer factor común h. H a la 1. De tal forma que podemos escribir. Ahora observa que podemos simplificar esta h con esta h, ya que tenemos una h en el numerador multiplicando a todo este factor sobre h. Al simplificar estas h's, obtenemos el límite solo de este factor, solo de esta estructura. Observemos. Ahora bien, como h tiende a 0, estos factores que están multiplicados por h se van a anular, ya que cualquier número multiplicado por 0 es 0. Este factor también se va a anular, ya que cualquier término multiplicado por 0, ya que h tiende a 0, es igual a 0. Y el último también se simplifica, ya que al ser multiplicado por h, que tiende a 0, es igual a 0. Todos los términos se simplifican porque están multiplicados por h, que tiende a 0. Excepto el primero, observa. Este primer término, vamos a destacarlo, no está multiplicado por h. Es el único término que sobrevive cuando se sustituye h tendiendo a 0.
x a la n menos 1 es x a la n menos 1. Y ahora vamos a calcular este valor, entre paréntesis, cuya fórmula sabemos que es esta para calcularlo. En este caso, a es n y b vale 1. Vamos a sustituir. Como a vale n, quedaría n factorial, y b vale 1, quedaría 1 factorial, sobre n menos 1 factorial. 1 factorial es igual a 1, pero n factorial se puede escribir de la siguiente manera: n por n menos 1 factorial. Esta fórmula es muy importante que la tengas en cuenta a la hora de trabajar con factoriales. ¿Por qué n factorial es igual a n por n menos 1 factorial? Porque cuando calculas un factorial, por ejemplo, 4 factorial, que es igual a 4 por 3 por 2 por 1, ¿correcto? Tal como ya te lo expliqué. Pero esto es igual a 4 por, ¿y qué es 3 por 2 por 1? Es exactamente 3 factorial, ¿correcto? Esto es igual a 4, pero ¿qué es 3 factorial? 4 menos 1 factorial. Intento destacar que cualquier factorial siempre se puede escribir de esta manera. Por ejemplo, si tenemos 10 factorial, sabemos automáticamente que es igual a 10 por 10 menos 1 factorial. Por ello, esta fórmula, n factorial es igual a n por n menos 1 factorial. Muy bien, ahora podemos visualizar que este factor se cancela con este factor, ya que son idénticos, de tal forma que nuestro resultado es n. Por ello, este valor n1 entre paréntesis se sustituye por esta n que está acá. Así pues, el resultado de nuestro límite es esta estructura, n por x a la n menos 1. En conclusión, podemos escribir lo siguiente: si f de x es x a la n, entonces f' de x es n por x a la n menos 1. Esta es la fórmula que siempre se va a utilizar para calcular esta derivada. Entonces, la buena noticia es que la fórmula es bastante sencilla y corta. Esta fue solo la deducción de la fórmula, que no es necesario que te la aprendas si tu meta de vida no es ser un matemático experto. Sin embargo, recuerda que la filosofía de nuestro canal es deducir las fórmulas, ya que pensamos que al comprender la deducción, has profundizado y el conocimiento adquirido estará en tu mente de forma más sólida. Es decir, tendrás un verdadero aprendizaje. Muy bien, vamos a efectuar un par de ejemplos de cómo aplicaremos esta fórmula en nuestros futuros ejercicios. Si se te da la función f de x igual x a la 4, observa lo sencillo que es aplicar esta fórmula. Su derivada sería la siguiente. ¿Cuánto vale n en este caso? N es el exponente, es exactamente 4. N es 4. De tal forma que la derivada será sustituir n igual 4 en esta estructura derivada. Vamos a ello. Se tendría n, que es 4, por x elevado a la 4 menos 1, ya que acá el exponente es n menos 1. ¿Y cuánto es 4 menos 1? 4 menos 1 es 3. Por lo tanto, la derivada de x a la 4 es 4x al cubo. A través de la práctica, aplicarás esta fórmula de forma rápida y mecánica. Hagamos otro ejemplo. Supongamos que la función f de x viene dada por x elevado a la 7. En este caso, ¿cuánto vale n? N vale 7, que es el exponente. Por lo tanto, su derivada es igual a 7, que es n, por x a la 7 menos 1. ¿Pero cuánto es 7 menos 1? 6. Así, la derivada de x a la 7 es 7x a la 6. Observa qué rápido y fácil es aplicar la fórmula que se obtuvo. Muy bien, continuemos. Veamos ahora cuál será la derivada de la función exponencial, es decir, funciones de esta forma: a elevado a la x, donde a es una constante. Apliquemos la definición. F de x más h sería sustituir en esta x más h. Acá se visualiza. Menos la función original f de x, que es a la x. Acá se visualiza. Sobre h. Vamos a calcular entonces este límite. Esta primera estructura a la x más h se puede escribir como a la x por a la h.
acá se ha aplicado una propiedad de potenciación. Recuerda que cuando tenemos el producto de dos factores con igual base, se coloca la misma base y se suman los exponentes. Esta propiedad de potenciación es la que se ha aplicado para transformar de acá hasta acá. Muy bien, en este punto se visualiza que se puede extraer a la x factor común de acá y de acá. Por supuesto, este a la x se sobreentiende que multiplica a un 1. Así pues, podemos escribir esta estructura. A la x por a la h es este primer término, menos a la x por 1 es este segundo término. Vamos a tomar como cierto lo siguiente. El límite cuando h tiende a 0 de a la h menos 1 entre h es igual al logaritmo de a. Este límite de ahora en adelante lo vamos a llamar límite especial o límite notable. Cuando se te diga este es un límite notable, es que se tomará como cierto sin necesidad de demostración. Más adelante haremos algunos videos para demostrar los mismos. Por ahora lo podemos utilizar de forma directa. Así pues, el límite cuando h tiende a 0 de esta estructura siempre es igual al logaritmo de a. Ahora bien, observa que esta estructura está presente en nuestro límite. Mírala acá. Vamos a destacarla con el color naranja. Cuando se tenga esta estructura y el límite tienda a 0, se puede sustituir por el logaritmo de a, tal como ya lo mencioné. Así pues, el resultado de nuestro límite será a la x, que es este término que está acá afuera, acá lo visualizamos, por este límite que ya sabemos que es logaritmo de a. De tal forma que cuando se te dé la función exponencial a la x, su derivada siempre será a la x por el logaritmo de a. Por ejemplo, si se te da la función 2 elevado a la x y se te pide derivarla, se escribe de esta manera, su derivada será 2 a la x por el logaritmo de 2. Y listo, esta es la derivada. Esta es la fórmula importante que debes aprender. Vale destacar que si a toma el valor de e, a es igual a e, donde e es la base del logaritmo neperiano o natural, que vale aproximadamente 2,71, 8, 2, etc. Acá lo tenemos, la función exponencial e a la x, y calculamos su derivada con la fórmula ya obtenida, arroja como resultado lo siguiente: e a la x, acá lo tenemos, por el logaritmo de e. Pero el logaritmo de e es igual a 1, ya que la base del logaritmo también es e. Y recordemos que cuando se calcula el logaritmo de un valor idéntico a la base, el resultado siempre es igual a 1. Por lo tanto, es muy valioso observar que la función e a la x tiene como derivada a ella misma, a e a la x. Obsérvalo acá. Esta es una derivada muy común en matemática y muy importante. Y a mi juicio la más sencilla, ya que tanto la función original como su derivada son idénticas. En conclusión, la derivada de e a la x es e a la x. Continuemos. Finalicemos el video aplicando la definición de derivada a este último ejemplo, a la función trigonométrica f de x igual seno de x. Vamos a tomar como cierto estos dos límites especiales o dos límites notables. El límite cuando h tiende a 0 del seno de h entre h siempre es igual a 1. Y el límite cuando h tiende a 0 de esta estructura coseno de h menos 1 entre h siempre es igual a 0. A veces este límite viene escrito de la siguiente manera: límite cuando h tiende a 0 de 1 menos el coseno de h sobre h. Este límite también es igual a 0, independientemente que en el numerador esté escrito de esta manera o de esta otra manera. Muy bien, vamos a tomar como cierto estos dos límites. Procedamos a aplicar la definición de derivada a nuestra función trigonométrica. ¿Quién es f de x más h? Es sustituir en esta x del seno x más h. Obsérvalo acá. Seno de x más h menos la función original. ¿Cuál es la función original? El seno de x. Acá está. Sobre h.
acá está. Como acá hemos obtenido el seno de x más h, debemos calcular cuánto vale el seno de x más h, aplicando la función suma del seno. Acá tenemos la fórmula. El seno de a más b es seno de a por coseno de b más seno de b por el coseno de a. Observa cómo se invierten las letras. Primero es a, luego b, y luego es b y luego a. Es una forma sencilla de aprender esta fórmula. En nuestro caso, a es x y b es h. Por lo tanto, al aplicar esta fórmula, acá se obtiene lo siguiente. Seno de x más h es seno de x por el coseno de h más el seno de h por el coseno de x, menos el seno de x sobre h. Ahora fija tu atención en estos dos términos, en este que está acá y en este que está acá. Se puede extraer seno de x factor común. Acá se visualiza seno de x que multiplica el coseno de h, que es este primer término. Acá, seno de x por coseno de h, y seno de x por menos 1 generaría este último término, menos el seno de x. Más esta estructura que quedó idéntica. Acá la visualizamos. En este momento podemos separar este límite con esta suma. En pantalla se visualiza. Acá está. Simplemente el límite de la suma es la suma de los límites. Pero en este momento visualizamos algo muy importante. Observa esta estructura, esta que está acá. Esta estructura es exactamente este límite especial, el cual vale 0. Ahora observa acá en este otro límite esta estructura. Observa. Esta estructura obedece a este primer límite especial, el cual vale 1. Por lo tanto, podemos sustituir seno de x por 0, acá está, más 1, que es esta estructura, 1 por el coseno de x, acá está. Pero 0 multiplicado por cualquier función es igual a 0, y coseno de x multiplicado por 1 es coseno de x. Por lo tanto, el resultado de nuestro límite es el coseno de x. Así se puede concluir lo siguiente. Si la función es el seno de x, su derivada es el coseno de x, tal como ya se obtuvo. Si se continúa trabajando con la definición de derivada, aplicándola a diferentes funciones, se puede construir esta tabla de derivadas de las funciones elementales. Vamos a leerla. La columna en azul es la función original, estas columnas en azul. Y las columnas en verde son las derivadas, las funciones derivadas. La derivada de una constante es 0, ya lo verificamos. La derivada de x es 1. La derivada de ax es a. La derivada de x a la n es n por x a la n menos 1, ya lo verificamos. Esta también ya fue verificada. La derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. La derivada de la raíz enésima de x es esta estructura que está acá. 1 sobre n por la raíz enésima de x a la n menos 1. La derivada del logaritmo de x es 1 entre x. La derivada de a la x es a a la x por el logaritmo de a, ya fue verificada. La derivada de a la x es e a la x, ya fue verificada. La derivada de 1 entre x es menos 1 sobre x cuadrado. La derivada de x a la menos n es menos n entre x a la n más 1. La derivada del seno es el coseno, ya fue verificada. La derivada del coseno es menos el seno. La derivada de la tangente es la secante cuadrado. La derivada de la cotangente es menos la cosecante cuadrado de x. La derivada de la secante es la secante por la tangente. Y la derivada de la cosecante es menos la cosecante por la cotangente. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.